Hola, soy Gerard, el profesor de Introducción a la Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en las clases grabadas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas. Dudas acerca de aspectos teóricos, cualquier ejercicio práctico, ejemplo de clase, lo que queráis me lo podréis preguntar por ahí. Y además también, y principalmente, resolveremos todos los exámenes de los últimos años en esta clase en directo. Es primordial esta clase, ya que así podéis ir genial preparados al examen de este año. Además de ello, también indicaros, por favor, que cuando realizáis la inscripción os enviamos a vuestras casas un dossier como el que tengo entre las manos. Este dossier dispone de toda la información que iremos siguiendo durante el curso. Entonces yo siempre iré haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Por lo tanto, es fundamental que dispongáis de él. Si ahora mismo alguien está realizando la clase de prueba, puede ir a la página web y descargarse el PDF de la clase de prueba para así hacer un seguimiento adecuado de la clase en cuestión. Además de esto, ya para finalizar, antes de empezar el curso, indicaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del funcionamiento del curso, dudas acerca de ejemplos prácticos, cualquier aspecto teórico, lo que sea. Podréis preguntarme cualquier duda que tengáis por ahí. Siempre tendréis ambas vías para poder consultarme todas vuestras dudas, ya sea por el grupo de WhatsApp o también en la clase en directo. Una vez dicho esto, ahora ya sí empezamos con el curso como tal. Ahora empezamos con el curso. Para empezar el curso, antes de nada indicaros el dossier. En el dossier, si os fijáis, tenéis siempre lo mismo. La primera parte del tema, de cualquiera de los temas que haremos, es teórica. En este caso, desde la página 2 hasta la página 6, tenéis toda la información teórica. Aunque sea teórica, ya veréis que hay ejercicios por ahí, ¿de acuerdo? Pero está como la parte más teórica. Y luego tenéis, como podéis ver aquí en el dossier, a partir de la página 8, las preguntas abiertas. Y a partir de la página 10, las preguntas tipo test. En todos los temas tendréis parte abierta y parte tipo test, que resolveremos siempre en clase. No todos ellos, sino unos cuantos de ellos. ¿Por qué motivo tenéis ambas partes? Pues porque en el examen tenéis también ejercicios abiertos y ejercicios tipo test. Entonces es fundamental que dominemos bien ambos tipos de ejercicios. En clase realizaremos unos cuantos, los que yo considero oportunos. Si alguien tiene alguna duda de alguno más, lo podéis comentar siempre sin ningún tipo de compromiso, por ambas vías que disponéis, WhatsApp o clases en directo. Entonces, muy importante el hecho de entender bien cada ejercicio. El tema 1 ya veréis que es un tema más teórico que el resto. Puede ser un poco más aburrido. Igualmente lo haremos relativamente rápido el tema 1, ya que no es muy recurrente de examen. Me centraré más en los ejercicios del final y en las preguntas tipo test, que es lo que más acostumbran a preguntar del tema 1 en el examen. Preguntas abiertas no son muy típicas. En cambio, preguntas tipo test es mucho más común que me las encuentre. Una vez dicho esto, vamos ya por favor a empezar con la información del dossier. Las primeras páginas ya veréis que son muy teóricas, pero bueno, las explicamos rápidamente para que tengáis una idea muy genérica. También os pediré que estas páginas os las leáis porque son cosas muy básicas y que no acostumbran tampoco a preguntar prácticamente nada. Si os fijáis, hoy haremos en el tema 1 la introducción, básicamente. En primer término, estudiamos los principios de la economía, aspectos básicos e importantes en la economía. Aquí tenéis dos conceptos que están sin rellenar, que son muy importantes, que son la eficiencia y la eficacia, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar ambos conceptos. En primer término, eficiencia. Eficiencia corresponde a racionalizar los medios para conseguir un objetivo predeterminado. Racionalizar los medios para conseguir un objetivo predeterminado. Es decir, utilizando o sin malgastar recursos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Seré más eficiente cuanto menos recursos malgasten. Y luego tenemos la eficacia, que es la capacidad de llegar a un objetivo a partir de una acción. Llegar a un objetivo
a partir de una acción, ¿de acuerdo? Esto básicamente son dos conceptos básicos, eficiencia y eficacia, que van muy unidos a la economía, ¿de acuerdo? En principio son dos aspectos siempre buscados, ser lo más eficaces y lo más eficientes posibles dentro de economía. A partir de ahí surgen los 10 principios de la economía. Ahora no voy a indicarlos porque solamente leerlos y entenderlos no creo que nadie tenga ningún problema. Igualmente, por favor, os pido que os leáis toda la página 2, parte inferior, y toda la página 3, ¿de acuerdo? Donde tenéis los 10 principios básicos de la economía. Lo que ya me importa más es la página 4. Y aquí tenemos un concepto que es básico y será muy importante en este primer tema, que es el coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues es aquello a lo que renunciamos para obtener otra cosa. Es a lo que estamos renunciando para obtener una cosa, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo, ya que será primordial tanto para la frontera de posibilidades de producción, que ahora mismo miraremos, como también será muy importante para el posterior estudio que realizaremos de la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Entonces, en este caso, tenemos el coste de oportunidad en su definición y también tenéis la frontera de posibilidades de producción. Ahora plantearé una frontera de posibilidades de producción que es una línea recta, es lineal, ¿de acuerdo? Aquí en la página 4, si os fijáis, tenéis un gráfico que no es lineal, es cóncavo. La función de posibilidades de producción, o la frontera de posibilidades de producción, siempre será con pendiente negativo, luego lo explicaré, pero no siempre será lineal. Generalmente trabajaremos siempre con funciones lineales, pero también podría ser cóncava o convexa, es decir, parabólica, y podría ser cóncava o convexa. Ya miraremos por qué motivo a veces puede ser cóncava o puede ser convexa, de qué depende y qué nos indica que sea cóncava o convexa. Una vez visto esto, quiero que definamos un poco la información de la frontera de posibilidades de producción. Dicha frontera básicamente nos muestra las diferentes combinaciones posibles en la producción de dos productos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo os hablo que quiero producir, yo tengo un lugar donde producimos bocadillos, ¿de acuerdo? Bocadillos de chorizo y bocadillos de jamón, ¿de acuerdo? Tenemos bocadillo de chorizo y jamón. Este siempre es el eje de las X y este el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si me encuentro en este punto, estoy produciendo solamente bocadillo de chorizo y ningún bocadillo de jamón. Cualquier punto que se encuentra en la frontera son las posibles combinaciones utilizando todos nuestros recursos, desde un punto de vista tecnológico como de factores de producción. Si yo produzco mi máximo posible, estaría dentro de la frontera de posibilidades de producción. Según mi interés, puede producir más bocadillo de chorizo o más de jamón, o un término intermedio, mitad de uno, mitad de otro, dependerá de nuestros intereses y lo que nos rodea en la economía, ¿de acuerdo? Lo que sí es fundamental es saber que cuanto más produzca de uno de estos productos, evidentemente tendré que producir menos del otro. Hay un coste de oportunidad. Por cada bocadillo adicional de chorizo, tengo que dejar de producir algo de jamón, ¿verdad? Entonces, eso es el coste de oportunidad, que es por cada producción adicional, cuánto estoy dejando de producir de jamón. Por lo tanto, siempre la pendiente será negativa. Es imposible que, estando en nuestro máximo posible de las posibles combinaciones, producir más chorizo también comporte producir más jamón. Alguien me dice, bueno, ¿y si cambia la máquina para cortar jamón y chorizo? Claro, evidentemente sí. En el supuesto que haya un cambio de tecnología o un cambio en los recursos productivos, entonces sí, que si esto cambiase, por ejemplo, si yo tengo una máquina que corta mejor chorizo y jamón, pues evidentemente, ¿qué ocurriría? Mejora la tecnología, la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera. Si solamente cambiase una máquina de jamón, compro una máquina que corta mejor el jamón, tendría algo así, ¿de acuerdo? El chorizo se mantendría estable, pero el jamón podría producir más
con los mismo tiempo que tenía anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente la idea que quiero que ahora mismo veamos en la frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente en la frontera de posibilidades de producción 3 posibles situaciones. Estas situaciones, si os fijáis, las tenéis en la parte inferior central de la página 4, que nos indican, se dan 3 situaciones en la estructura productiva. Pone de un país, pero puede ser en cualquier lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? Estructura productiva ineficiente. Es ineficiente, ¿de acuerdo?, cuando nos encontramos por la parte inferior, ¿de acuerdo?, de la frontera de posibilidades de producción. Si yo estoy produciendo esto de aquí, estoy produciendo un número de bocadillos de jamón y un número de bocadillos de chorizo. Pero es que si quiero producir estos bocadillos de jamón, podría producir más de chorizo, pero puedo llegar hasta la frontera. Por lo tanto, sería ineficiente, ¿de acuerdo? Sería eficiente cuando me encontrase dentro de la frontera de posibilidades de producción. Cualquier valor que se encuentre dentro de esta frontera, evidentemente, sería eficiente, ¿de acuerdo? Y en cambio, hablaríamos de información inabarcable, ¿de acuerdo?, que no puedo abarcar cuando estemos por encima de la frontera de producción. Es decir, si nos encontramos por aquí arriba en cualquiera de estos puntos, son lugares donde yo no puedo llegar a producir, ya que con mis recursos de factores de producción y con mi tecnología es imposible que pueda producir esto. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Llegar a los puntos de eficiencia máxima. Cualquier combinación de ellas puede ser adecuada. Una vez visto esto, si os fijáis, en la página 4, parte central, os lo comentaba, tenemos aquí la frontera de posibilidades de producción de 2 productos, el A y el B. Claro, si solamente produzco, porque me interesa, el producto A, lo máximo que podría producir con mis condiciones actuales sería 4, ¿de acuerdo? 4 productos de A es lo máximo que puedo producir y eso comportaría que no produzco nada de B. Si quiero producir B solamente, produciría B 64. Y en ese caso, si produzco 64 productos B, no produciría ninguno de A, ¿de acuerdo? Los puntos que se encuentran en los ejes de X e Y son los máximos que podría producir de cada uno de los productos si no produzco nada del otro. Entonces, una vez visto esto, vamos a mirar cuál es la forma, ¿de acuerdo? Cuáles son las características de la frontera de posibilidades de producción. Para mirar la información de la forma hay 2 cosas básicas, ¿de acuerdo? En primer término, la pendiente. Ya lo he indicado, la pendiente básicamente es la información correspondiente a que siempre es negativo. ¿Por qué siempre es negativo? Porque lo hemos dicho, ya que la recta en sí nos indicará el coste de oportunidad. Por lo tanto, siempre será negativo, ya que para producir más de uno, deberé dejar de producir más del otro. Tendremos siempre lo mismo, Y, el producto Y, jamón en este caso, X, y tendremos la siguiente fórmula, mirad. Y es igual a A más BX. Importantísimo. Este valor de aquí será siempre un valor negativo, siempre, ¿de acuerdo? Y esto de aquí será el producto X y esto el producto Y. Esto de aquí será el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuántas unidades tengo que dejar de producir de Y para producir una adicional de X? Por cada adicional de X, ¿cuánto debo dejar de producir de Y? Me lo indicará este valor, ¿de acuerdo? Esto es una pregunta típica en las preguntas tipo test. Tendremos que tener esto en cuenta también, por favor. Entonces, más allá de esto, quiero que veamos cómo buscaríamos la pendiente en cualquier ejemplo, ¿de acuerdo? La pendiente, si hablamos de una recta, será estable. Es decir, teniendo la información esta es suficiente. El coste de oportunidad será estable. En una recta, el coste de oportunidad será estable, ya que la pendiente es estable. Pero si tuviésemos una distribución cóncava o una distribución convexa, la pendiente iría cambiando, iría modificándose con el paso, con el transcurso de los cambios de combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calcularíamos la pendiente en un caso que no fuese una línea recta, que fuese cóncava o convexa? En ese caso, la pendiente sería el incremento de Y
Y entre el incremento de X, ¿de acuerdo? Es decir, plantearíamos la Y actual menos la Y inicial. Y lo mismo con el producto X, la X actual menos la X inicial, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si os fijáis, por ejemplo, en el ejemplo de la tabla de la página 4, en el gráfico, perdonad, de la página 4, mirad, por favor, cuando paso de B a C y cuando paso de C a D, ¿de acuerdo? De B a C, ¿qué ocurriría? Mirad el incremento de Y. De B a C, el incremento de Y es menos 12 y el de X es 1. En cambio, de C a D, el incremento de Y es menos 20 y el de X es 1. Por tanto, menos 12 menos 20. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad adicional del bien X estoy dejando de producir 12 unidades de Y. Y aquí por cada unidad adicional del bien X estoy dejando de producir 20 unidades de Y. Evidentemente, cuando es cóncava o convexa, la pendiente será cambiante, ¿de acuerdo? Si es una línea recta, es lineal, que es lo más recurrente, la pendiente siempre será la misma. Entonces, siempre son negativas, como podéis ver, pero van cambiando según el tipo de ejercicio, si es cóncava o convexa. Entonces, si os fijáis, por favor, id un segundo a la página 5. En la página 5... en la parte superior os pone, en el ejemplo anterior, entonces, ¿qué vemos en el ejemplo anterior? Que sería el ejemplo del gráfico que estaba comentando. Vemos como la pendiente es cambiante. Es más, en valor absoluto, cada vez es mayor la pendiente. Si mirase, por ejemplo, de D hasta E, mirad de D a E, por favor. Si miramos de D a E, en este caso sería menos 28 entre 1. Es decir, en valor absoluto vemos que cada vez va aumentando la pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez aumenta el coste de oportunidad. Cuanto mayor sea el coste de oportunidad, ¿qué ocurrirá? Pues evidentemente que tendremos que por cada unidad de X tenemos que dejar de producir más de Y, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad es creciente. ¿Por qué me importa esto? Para entender bien los gráficos de la página 5. Mirad en la parte central de la página 5, por favor. Tenéis los tres gráficos, cóncavo, lineal y convexo. Cuando es cóncavo, ¿qué quiere decir? Que el coste de oportunidad del bien representado en las X es creciente, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad del bien representado en las X es creciente. En el ejemplo que hacíamos de la página 4, vemos que es creciente porque pasa de ser 12 unidades de Y, 20 a 28. Cada vez es mayor. Si por el contrario, el coste de oportunidad del bien X fuese cada vez menor, sería un ejemplo convexo. La frontera de posibilidad de producción sería convexo. Si se mantiene estable el coste de oportunidad, será lineal, que será lo más típico que me encontraré, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, veremos que hay preguntas de esta información, miramos el siguiente punto, es el punto 1.4, que tenéis en la parte inferior de la página 5. Para esto, quiero que tengamos muy claro dos conceptos básicos que trabajaremos en este tema, que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? La ventaja absoluta, corresponde a la capacidad de producir un bien, es la capacidad de producir un bien utilizando la menor cantidades de producción posible. ¿De acuerdo? Utilizando la menor cantidad de producción, de factores de producción posible. Es decir, el productor que utilice menos factores de producción tendrá ventaja comparativa con el resto de productores. El productor que necesite menos factores de producción para producir lo mismo tendrá ventaja absoluta con el resto de productores. Lo mismo parecido es la ventaja relativa. En la ventaja relativa es la capacidad que tiene el productor de producir un bien con el menor coste de oportunidad respecto al resto de productores, con el menor coste de oportunidad. El productor que tenga menor coste de oportunidad
tendrá ventaja relativa o ventaja comparativa con el resto de productores. ¿Qué ocurre? Muchas veces el mismo productor tiene ventaja absoluta en distintos productos. Entonces todo ello parecería ser que lo debería producir el mismo productor. Pero evidentemente eso comportaría una distorsión del estudio, ya que todo el mundo al fin y al cabo produciría unos y otro país no produciría nada. Para que haya un equilibrio, básicamente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es especializarse. Cada país se va a especializar en algo distinto. ¿En qué se va a especializar? No en el que tenga ventaja absoluta, sino en lo que tenga ventaja comparativa relativa, ¿de acuerdo? Entonces, para la especialización nos fijaremos en la ventaja absoluta, no, en la ventaja relativa o comparativa. ¿Y cómo buscamos los costes de oportunidad? De la siguiente forma. Quiero que veamos un ejemplo. Plantearemos dos métodos posibles para resolver estos ejercicios. Los dos métodos no dependerán de mí, sino que dependerán de lo que nos planteen en el ejercicio, en el examen, ¿de acuerdo? Básicamente, mirad un segundo. En el método 1. En el método 1 nos dirán cuánto produce cada productor. No el número de horas que tardan, sino cuánto produce cada productor, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo 1 que tenéis en la página 6, método 1, ¿de acuerdo? Ejemplo 1. Tenemos aquí Alemania e Italia. Yo siempre colocaré en las filas los productores y en las columnas los productos. ¿Se puede hacer al revés? También indistinto. Si dominamos más la información, es indistinto. Pero al principio, mi recomendación es que planteéis siempre lo mismo orden para que no nos despistemos y sea más sencilla la resolución del ejercicio. Y tenemos coches y ordenadores, ¿de acuerdo? Tenemos 2, 10, 1 y 8. Muy importante, por favor. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el número de productos, ¿de acuerdo? No tenemos las horas que tardan en producir un bien, sino el número de productos. Por lo tanto, para buscar el coste de oportunidad, haremos lo siguiente. Tenemos la misma información, Alemania e Italia, y tenemos coches y ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar cada uno de los costes de oportunidad, jugamos dentro del país. Solamente me fijo en el país, ¿de acuerdo? Alemania. En Alemania, para buscar este valor de aquí, el coste de oportunidad, el valor que estemos trabajando va en el denominador. Es decir, sería 10 entre 2, este entre este. 10 entre 2, 5. Y para buscar el valor que está en su lugar, va en el denominador. 2 entre 10, un quinto. ¿De acuerdo? Así es como buscamos el coste de oportunidad. Aquí lo mismo. Para buscar este de aquí, dentro de Italia, este en el denominador, 8 entre 1, 8. Y este en el numerador, 1 entre 8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿dónde quiero llegar con esto? Si me preguntasen por la ventaja absoluta, ¿quién tiene ventaja absoluta? No hay duda. Miramos dentro de coches, ¿quién produce más? Alemania. Alemania tiene ventaja absoluta en la producción de coches. ¿Y quién produce los ordenadores? También Alemania. Por lo tanto, en este caso, parecería ser que Alemania debe producir tanto coches como ordenadores. Pero entonces, ¿qué haría Italia? ¿No produciría nada? Pues no, eso no es nuestro objetivo. Vamos a especializar. ¿Y cómo hacemos esto? Con el coste de oportunidad. Lo hemos dicho anteriormente. El país o el productor que tenga un coste de oportunidad menor es el que debería producir ese bien, ¿de acuerdo? En coches, ¿quién tiene un coste de oportunidad menor? No hay duda. Alemania 5, Italia 8. Pues Alemania. Y en ordenadores, ¿quién tiene un coste de oportunidad menor? Evidentemente, Italia. Si miramos la ventaja relativa, tenemos que Alemania tiene ventaja comparativa en la producción de coches e Italia en la de ordenadores. Lo más congruente sería que Alemania se especializase en coches e Italia se especializase en ordenadores. Además, esto de aquí son los costes de oportunidad, que ¿cómo se leen? De la siguiente forma. Alemania, 5. ¿Qué quiere decir? Que por cada coche que está produciendo, está dejando de producir 5 ordenadores. Es el coste de oportunidad, aquello que estamos renunciando. Lo mismo ocurre con un quinto. ¿Qué es esto de un quinto? Pues por cada ordenador que estamos produciendo, estamos dejando de producir una quinta parte de un coche. Lo mismo en Italia. Por cada
coche que estamos produciendo, dejamos de producir 8 ordenadores. Y por cada ordenador que estamos produciendo, en Italia estamos dejando de producir 1/8 de un coche, ¿de acuerdo? Esto si nos plantea un ejercicio donde tenemos el número de productos. Pero a veces puede ocurrir que no nos pregunten por el número, sino nos den las horas, ¿de acuerdo? Sería el método 1 y aquí planteamos el método 2, que dependerá de la información que nos indiquen. Aquí tenéis el ejemplo 2 de la página 6 que nos indica la misma información, pero tenemos Europa y tenemos China, que son los productores, repito, los planteo en el eje de las filas y en las columnas planteo los productos, también coches y ordenadores, ¿de acuerdo? Pero aquí nos plantean las horas, 3 horas, 2 horas, 4 horas y 1 hora, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre, por favor? En este caso, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Pues el que tarda menos en producir un coche. Por lo tanto, Europa. Europa tiene ventaja absoluta en la producción de coches. ¿Y quién tiene ventaja absoluta en la producción de ordenadores? El que tarde menos, que es China. Aquí tenemos las ventajas absolutas. Igualmente, si quisiese buscar la ventaja comparativa, debería buscar el coste de oportunidad. ¿Y cómo buscaríamos el coste de oportunidad? De la siguiente forma, mirad. En este caso tendríamos lo mismo: Europa, China, camisas y ordenadores, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo planteamos? Aquí decíamos que el valor en cuestión iba al denominador dentro del país. Aquí dentro del país, en este caso continente Europa, el valor va al numerador. Es decir, para conseguir esto de aquí haríamos 3 entre 2, 3 medios. Para conseguir esto de aquí haríamos 2 entre 3, 2 tercios, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Para conseguir este de aquí, 4 entre 1, es decir, 4, ¿de acuerdo? Y este de aquí, 1/4. Así es como lo haríamos, igual que arriba, pero en vez del valor en el denominador, ahora el valor va al numerador para hacer el cálculo. Y aquí lo mismo. Por ejemplo, este valor que nos indica que en China, para la producción de un coche, debo dejar de producir 4 ordenadores, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Y así me pueden preguntar por cualquiera de estos valores. Pero ahora me interesa estudiar la ventaja comparativa. ¿Qué país tiene ventaja comparativa? País o continente Europa, en este caso, ¿qué productor tiene ventaja comparativa en la producción de coches? Pues el que sea menor, que evidentemente menor es Europa. Europa debería producir coches. ¿Y quién debe producir ordenadores? El que sea menor, que es China. Por lo tanto, en este caso, desde un punto de vista de la ventaja comparativa, debería especializarse en la producción de coches Europa y en la de ordenadores China. Una vez visto esto, vamos ya a acabar el temario, ¿de acuerdo? Con esto acabamos el temario y vamos a hacer ejercicios. Importante, haremos, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Ejercicios abiertos y tipo test. Para hacerlos abiertos, empezamos, por favor, con el ejemplo 1. Os dejo 3 minutos para resolver este ejercicio. El ejemplo 1.
Vamos a resolver ahora el ejemplo 1. Tenemos un panadero que dispone de 100 kilos de harina, ¿de acuerdo? 100 kilos de harina, perfecto. Y nos dice que para realizar 2 barras de pan necesita 1 kilo de harina. Por lo tanto, si con 1 kilo de harina realiza 2 barras de pan, con una barra de pan requerirá 0,5 kilos, ¿verdad?, de harina. Y luego tenemos la información correspondiente a las cocas. Tenemos que para realizar 4 cocas de pan requiere 1,5 kilos. Por lo tanto, cada coca será 1,5 entre 4, 0,75, 0,375. A partir de aquí puedo hacer la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué me dice? Que planteemos en el horizontal las barras de pan y en el vertical las cocas. Claro, ¿cuáles serían en este caso los 2 puntos máximos? Lo máximo de pan será 0,5 cada barra, 100 entre 0,5, 200. Y cocas tendríamos cada coca 0,375, 100 entre 0,375, evidentemente, si no me equivoco, 266,6 periódico. Estos serían los 2 puntos máximos. Como en este caso el coste de oportunidad será siempre constante, no será cambiante, planteamos una información como esta. No tiene más dificultad, ¿de acuerdo? Una vez tenemos aquí la información correspondiente a la frontera de posibilidad de producción, tenemos la siguiente pregunta, que nos dice: indica el conjunto de combinaciones de producción factibles. Factibles son todas las que se encuentran entre eje de ordenadas, eje de abscisas y la frontera de posibilidad de producción. Todo esto correspondería a las combinaciones de producciones factibles. Y la combinación de producciones eficientes serían todas las que se encuentran dentro de la frontera de posibilidad de producción. Es decir, esta de aquí es factible y eficiente. Este es factible, pero no eficiente, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos las no factibles, que serían cualquier punto que estuviese fuera, por encima de la frontera de posibilidades de producción. Así resolveríamos el B. Y por último, el C me dice el coste de oportunidad de una barra de pan. Cuando hacíamos el coste de oportunidad, planteábamos que lo que producía cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si tengo el panadero, tenemos la información correspondiente a cocas y pan. Entonces, en cocas está produciendo 266,6 y en pan 200, ¿de acuerdo? Cuando buscábamos el coste de oportunidad y teníamos el número de productos, iba al denominador, ¿de acuerdo? Recordarlo, ¿eh? Entonces, 266,6 entre 200, que será 1,33 periódico, sería el coste de oportunidad que iría aquí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que para producir una barra de pan, dejo de producir 1,33 cocas, ¿de acuerdo? Para cada barra de pan adicional, dejo de producir 1,33 cocas. Este sería el coste de oportunidad. Una vez visto un ejemplo correspondiente a las fronteras de posibilidad de producción, veamos un ejemplo ahora de ventaja comparativa y relativa o ventaja absoluta, ¿de acuerdo? Mirad el ejemplo 5, por favor. Os dejo 4 minutos para resolver este ejercicio.
Resolvemos ahora el ejercicio 5, entonces. Mirad, por favor, pondremos ahora mismo en las filas, como antes poníamos, a los productores y en las columnas los productos. Se puede hacer al revés también, pero así cogemos siempre el mismo tipo de ejercicios, lo planteamos igual y será más sencilla la resolución posterior, ¿de acuerdo? En este caso tenemos Murcia y tenemos La Rioja. En este caso, los dos productos que estamos trabajando son los productos tomates y vino, ¿verdad? Y nos comentan en este caso cuántos tomates y cuántas botellas de vino podemos producir por cada hora, ¿de acuerdo? En este caso, en Murcia tenemos 15 tomates por hora. Murcia, 15 tomates por hora. Y 5 botellas de vino. Y en La Rioja tenemos en este caso 14 tomates o 7 botellas de vino, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, dibuja la frontera de posibilidades de producción para cada región, ¿de acuerdo? Y indiquemos si alguno tiene ventaja absoluta. Evidentemente, respecto a la ventaja absoluta, muy sencillo. En tomates, en el producto tomates, ¿quién consigue producir más? Evidentemente Murcia. Por lo tanto, Murcia tiene ventaja absoluta en la producción de tomates. Y en vinos, ¿quién produce más? La Rioja. Pues La Rioja tiene ventaja absoluta en la producción de vino. Hasta ahí, ninguna dificultad. Planteamos la frontera de posibilidades de producción de ambos productores, ¿de acuerdo? Planteamos en Murcia y luego en La Rioja, ¿de acuerdo? Tenemos, en el enunciado me planteaban que tienen un total de 10 horas, ¿de acuerdo? Para dedicar, ya sea a la producción de tomates o producción de vino. Por lo tanto, en Murcia, si tenemos cada hora 15 tomates, en 10 horas podríamos obtener 150. Y vino, botellas de vino, 5 por 10, 50. Esta es la frontera de posibilidades de producción de Murcia. En La Rioja haríamos lo mismo, 140 y 70. Esta es la frontera de posibilidades de producción de La Rioja. Hasta ahí la pregunta A. Y la B me dice, determina el coste de oportunidad del tomate y del vino para cada región y determina si alguna tiene ventaja comparativa. Vamos a comprobar, vamos a estudiar la ventaja comparativa. Para ello planteamos la información del coste de oportunidad. En este caso no estamos hablando de las horas que necesitamos para producir un bien, sino que estamos hablando de lo que pueden producir en un tiempo determinado. En este caso una hora. Entonces, hablamos del número de productos, no de las horas, ¿de acuerdo? En este caso, aunque hable de horas, al fin y al cabo, la información que yo dispongo es cuánto tardan en una hora todos. ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto producen en una hora? 15, 5, 14, 7 son el número que está produciendo del producto. Entonces tenemos Murcia y tenemos La Rioja. Tenemos tomates y tenemos vinos. ¿Cómo buscábamos si recordamos la información del coste de oportunidad? Si recordamos, en el caso de esta casilla, cogíamos dentro del productor este valor iba en el denominador, es decir, 5 entre 15, un tercio. Es decir, para producir un tomate adicional tenemos que dejar de producir un tercio de botella de vino, ¿de acuerdo? En Murcia, para cada tomate adicional dejamos de producir un tercio de botella de vino. Y lo mismo aquí, ¿de acuerdo? 15 entre 5, 3. Es decir, para producir una botella de vino adicional tenemos que dejar de producir 3 kilos de tomates. Y lo mismo en La Rioja. 7 entre 14, un medio. Y 14 entre 7, 2. Perfecto. Con esta información ya podemos buscar la ventaja comparativa. En este caso, en tomates, ¿quién tiene el coste de oportunidad menor? Evidentemente Murcia. Y en vino, ¿quién tiene el coste de oportunidad menor? Evidentemente La Rioja. Por lo tanto, en este caso, sin duda, Murcia debería producir tomates y La Rioja debería producir vino. Una vez visto esto, vamos a hacer la última parte de esta clase, que es para resolver las preguntas tipo test. Tenéis aquí 22 preguntas test, no resolveremos todas. Si alguien tiene una duda de alguna, me lo puede comentar sin ningún tipo de compromiso. Pero antes de hacer esta información, quiero que resolváis, por favor, de los tipo test, los ejercicios 4, 6, 8, 11, 16, 17, 20 y 22. Realizaremos ahora mismo estos 8 ejercicios. Os dejo para realizarlos 4 o 5 minutos y luego los resolvemos juntos.
Como habréis comprobado, algunos son más teóricos, algunos más numéricos, pero realmente del primer tema que hemos hecho hoy, lo más normal es que en el examen nos pregunten algo de tipo test, no tanto preguntas abiertas, ya que las abiertas son para temas más complejos generalmente, ¿de acuerdo? Por eso me importa más en este tema las preguntas tipo test. La primera pregunta, la 4, nos dice en este caso, en una economía se producen dos bienes y la frontera de posibilidad de producción viene dada por I es igual a 90 menos 3x, ¿de acuerdo? Nos plantean y nos dice, determina el coste de oportunidad de producir una adicional del bien X. Muy sencillo. Mirad, por cada unidad adicional de X, ¿cuánto se reducirá la Y? 3 unidades. Entonces, el coste de oportunidad es 3, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Por cada unidad adicional de X, dejaremos de producir 3 unidades de Y. Pregunta muy recurrente, pero solamente con la información de la recta, ¿de acuerdo?, de la frontera de posibilidad de producción, es suficiente para saber cuál es el coste de oportunidad, que es lo que nos indica la pendiente, 3 unidades de Y, ¿de acuerdo? Esta sería la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 4 es la B. La 6 nos indica una mejora de tecnología disponible en una economía. Importante. Imaginaos, por favor, que yo tengo esta información. Antes os ponía el ejemplo de bocadillos de chorizo y bocadillos de jamón, ¿de acuerdo? Imaginaos que mejora la tecnología, ¿de acuerdo? Mejoran las máquinas con las que puedo cortar tanto el jamón como el chorizo y, por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que puedo cortar más rápido y puedo producir más. Entonces, con los mismos recursos en otros ámbitos, pero solamente aumentando la tecnología, evidentemente la frontera de posibilidades de producción se moverá hacia la derecha, ¿de acuerdo? En este caso, tendrá mayor producción y tendrá un desplazamiento hacia la parte superior, hacia afuera. Así es como cambiaría si hubiese una mejora de la tecnología. Puede que sea una mejora genérica o solamente en el chorizo. Si hubiese solamente una mejora en el corte del chorizo, el jamón se mantendría igual y sería la parte correspondiente del chorizo que se desplazaría hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, en la 6, la correcta, la A, sin duda. En la pregunta 8, por favor, nos dice, un estudiante de economía ha finalizado sus estudios y se incorpora al mercado de trabajo. Tiene 3 posibilidades. Trabajar para su padre, cobrando 12.000 euros, trabajar en el extranjero, cobrando 14.000, o hacer un posgrado, que tiene un coste de 1.200. Finalmente opta por hacer el posgrado. ¿Cuál es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad es lo que está rechazando, ¿de acuerdo? ¿Qué está rechazando él, básicamente? Pues a los 12.000 y a los 14.000 euros. Pero evidentemente es más de 14.000. Entonces está llegando a rechazar 14.000 y encima pagando 1.200 de más para hacer el curso. Por lo tanto, el coste de oportunidad que representa realizar el posgrado y no ir a trabajar al extranjero es perder 15.200 euros. Entonces, el coste de oportunidad es que está rechazando a 15.200 euros, ¿de acuerdo? No sumaré también los 12.000 euros porque no puede trabajar con su padre y en el extranjero, es una a la otra, y la que tiene mayor coste es el trabajar en el extranjero. Entonces, los 14.000 más los 1.200, 15.200, ¿de acuerdo? Seguidamente, supongamos que los trabajadores de un país pueden producir 4 relojes por hora o 12 anillos por hora. Tenemos la producción del país X, ¿de acuerdo? Tenemos un país que tenemos anillos y relojes, ¿de acuerdo? País X, siempre igual, es lo que decía anteriormente. Planteo siempre en las filas los productores y en las columnas los productos. Podría hacerlo al revés también, pero así simplifico la información y me costará menos equivocarme, ¿de acuerdo? Me costará más equivocarme, perdonar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 4 relojes por hora o 12 anillos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos el coste de oportunidad? El coste de oportunidad de anillos sería en este caso muy sencillo. Denominador, 4 entre 12, 1/3. Y de relojes, 12 entre 4, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada anillo adicional estoy dejando de producir 1/3 de relojes. Y por cada reloj dejo de producir 3 anillos. Por lo tanto, la correcta, no hay duda, es la B. El precio de un reloj en el país equivale a 3 anillos, evidentemente. Una vez visto esto, vamos a la pregunta 16, ¿de acuerdo?
Nos dice, tenemos aquí China y tenemos también Francia, ¿de acuerdo? Vamos a plantear la información. Repito, como siempre, en las filas los productores. Tenemos China y tenemos Francia. Y planteamos la siguiente información. Tenemos aquí camisas y microchips. Camisas y microchips. Y me dice, en China son necesarias 5 horas para producir una camisa. 5 horas. Y 20 horas para un microchip. 20 horas. En Francia, 7 horas para camisa y 21 horas para microchip. Perfecto. Aquí nos plantean por horas. Entonces trabajaremos con el método 2, ¿de acuerdo? Si recordáis de la información de la teoría. Entonces, en este caso, ¿quién tiene ventaja absoluta? En la producción de ambos bienes tiene ventaja absoluta China, ya que puede producir más rápido ambos bienes. Pero lo que nos interesa es la especialización. ¿Quién tendría más ventaja comparativa de producir un bien u otro? Para estudiar eso lo hacemos con el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Estudiamos ahora mismo el coste de oportunidad. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos de información? Lo mismo. Tenemos aquí en camisas, microchips, China y Francia. Cuando estábamos trabajando con horas, recordamos, el valor en cuestión no iba en el denominador, sino en el numerador, ¿de acuerdo? Entonces era 5 entre 20, ¿de acuerdo? Que es igual a un cuarto, ¿sí? Y aquí tendríamos 20 entre 5, que es igual a 4, ¿verdad? Lo mismo haríamos en Francia. 7 entre 21, que es igual a un tercio, y 21 entre 7, que es igual a 3. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la producción de camisas, ¿quién tiene ventaja relativa? El que tenga un menor coste de oportunidad, que es China. Y en microchips, ¿quién tiene ventaja comparativa? El que tenga menor coste de oportunidad, que es Francia. Por lo tanto, China debería producir camisas y Francia debería producir microchips, que esta es la respuesta de Dinamarca, ¿de acuerdo? El siguiente, por favor, el 17. Aquí tenemos la información a partir de unas fronteras de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Y me preguntan tenemos Portugal y tenemos Brasil. Si os fijáis, la alternativa, la pregunta o la opción A nos plantea el coste de oportunidad de un ordenador para Portugal. ¿Coste de oportunidad cómo es? Pues en este caso tenemos la siguiente información. Aunque sea con un gráfico, hay que saber también interpretarlo, ¿de acuerdo? Tenemos lo siguiente, para que todo el mundo lo vea bien. Portugal y tenemos Brasil, ¿de acuerdo? En Portugal producen 10.000 zapatos y ordenadores. Portugal, 10.000 y ordenadores, 5.000. En Brasil tenemos 5.000 y 200, ¿de acuerdo? En este caso. Y el primero me indica el coste de oportunidad de un ordenador en Portugal. Mirad, voy a hacer el coste de oportunidad de todo para poder responder más rápido a la información. Tenemos aquí Portugal y Brasil. Y tenemos zapatos y ordenadores. Aquí haríamos, como este valor en este caso no hablamos de horas, sino de número, denominador. 5.000 entre 10.000, un medio. Aquí 10.000 entre 5.000, 2. Aquí 5.000 entre 200, no queda 50 entre 2, perdón, 200 entre 5.000, 1 entre 25. Y aquí 25, ¿de acuerdo? Que sería 5.000 entre 200. Por lo tanto, en este caso, el coste de ordenador de oportunidad de un ordenador en Portugal es de 2 pares de zapatos, evidentemente. La respuesta es 2. El coste de oportunidad de un ordenador para Brasil es de 25 pares de zapatos. Entonces, evidentemente, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos y ordenadores? Portugal. Pero ¿quién tiene ventaja comparativa? Ventaja comparativa en zapatos Brasil y en ordenadores Portugal. Por lo tanto, me dice, Portugal tiene ventaja comparativa en la producción de ordenadores y Brasil en la de zapatos. Por lo tanto, Brasil se especializaría en la producción de zapatos.
Una vez visto esto, vamos a los últimos dos ejercicios, que son el 20 y el 22. En el 20 tenemos la información con gráficos de fronteras de posibilidad de producción. Entonces, en este caso, si os fijáis, tenemos Alemania y tenemos Estados Unidos. Mirad, por favor, hemos dicho que para buscar la pendiente, que la pendiente lo hemos también analizado, que es el coste de oportunidad, ¿cómo se buscaba? Del momento actual menos el momento anterior, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos, por ejemplo, mirad Alemania. En Alemania pasa, por ejemplo, tenemos esta información, para que todo el mundo lo vea, lo voy a representar aquí. Tenemos 800, un punto aquí es el 800, y otro punto aquí es el 400. Y este equivale aquí en Alemania al 200 y este al 300. Y tenemos en el caso de Estados Unidos que tenemos en el 400 y 300, es decir, aquí 400 y aquí Estados Unidos 300, y aquí en el 300 y 400, 300 y 400. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad aquí y aquí? Claro, aquí haríamos los cambios de las Y's entre los cambios correspondientes a las X. Por lo tanto, tendríamos aquí el cambio es de 400 y aquí de 100. Por lo tanto, el coste de oportunidad será aquí, en este caso, de 4. Y aquí el coste, 100 entre 100, coste de oportunidad de 1, ¿de acuerdo? Básicamente. Por lo tanto, me dice, USA tiene ventaja comparativa en la producción de ordenadores porque su coste de oportunidad es 1 y el de Alemania es 4. Evidentemente, esta de aquí sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a hacer el último, el 22, que es muy típico de examen, ¿de acuerdo? El 22, vamos a mirar la información y lo haremos todos juntos. Y con esto acabamos el tema 1. Mirad, por favor, en este caso tenemos la siguiente información. El país A y el país B, ¿de acuerdo? País A y país B. Y en este caso disponemos de la producción de melocotones y la producción de manzanas. Tenemos manzanas y melocotones, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el A como el B pueden producir 1 kilo utilizando 2 horas de trabajo. En cambio, para producir 1 kilo de melocotones, el país, vale, aquí nos hablan de horas, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que el país A
y B utilizan 2 horas, A y B, 2 horas, ¿de acuerdo? Y para melocotones, el país A solo necesita 1 hora. Mientras que el país B necesita X horas de trabajo para producir uno. Perfecto. Entonces, indique cuál es correcta. Tenemos esta información. En este caso, si miramos en la producción de manzanas, no hay nadie que tenga ventaja absoluta, ya que tarda en el mismo tiempo. Y en melocotones depende de la X, básicamente, ¿de acuerdo? Si la X es mayor a 1, tendrá ventaja absoluta el país A. Si es menor a 1, tendrá ventaja absoluta el país B, ya que hablamos del número de horas. Entonces buscamos el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad, ¿cómo se calcularía? Tenemos país A, país B, manzanas y melocotones, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos en este caso? Como estamos hablando de horas, numerador, 2 entre 1, 2. Y aquí 1 entre 2. Aquí sería 2 entre X y aquí X entre 2, ¿de acuerdo? Con esta información miramos el A y nos dice, el país A tendrá la ventaja absoluta en la producción de melocotones, país A, si esto es de 0 a 1, mentira, si es de 0 a 1 tendrá ventaja absoluta el B, hemos dicho, ¿verdad? Por lo tanto, la A es falsa. El país B tendrá ventaja comparativa, es decir, coste de oportunidad menor, si la producción es mayor a 2. Si X es mayor a 2, este número será mayor que este. No tiene ningún sentido tampoco, porque entonces sería el país A el que tendría un coste de oportunidad menor, por lo tanto, ventaja comparativa. Por lo tanto, la B tampoco es cierta. La C, el país B tendrá ventaja comparativa si la X fuese 1. Si la X fuese 1, nadie tendría ventaja comparativa, ya sería el mismo coste de oportunidad. Entonces no habría ventaja comparativa por parte de ningún país. Y me dice, el país A tendrá tanto ventaja comparativa como absoluta si X es 2. Si X es 2, evidentemente melocotones tendría ventaja absoluta A y comparativa también A, que sería menor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la correcta es la D de Dinamarca. Una vez visto esto, hemos acabado ya el tema 1, ahora vendría el tema 2. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de ejercicios, de algo que hemos hecho, de lo que sea, lo puede preguntar por el WhatsApp o lo puede preguntar, si queréis, también en la clase de repaso. Nada, mucha suerte y vamos hablando.